nuestra balanza hidrocarburífera es negativa. Solamente por el efecto de la venta del gas, capturamos 1.500 millones de dólares y necesitamos 4.000 millones de dólares para la subvención. Como la subvención se ha eliminado parcialmente, obviamente el golpe ya no es tan duro. Pero ¿por qué voy a este tema? Porque esto combina lo económico con lo político. Porque en el debate politológico y también económico hay esto que siempre se dice, ¿no? Ha finalizado un ciclo. Y muchos dicen, el ciclo del MAS finalizó. Ahí es donde siempre entro en disputa y en una confrontación dialéctica, obviamente, que el ciclo terminó el año 2014. Lo que pasa es que el gobierno continuó, un gobierno zombie, porque los ciclos no se agotan con la temporalidad del gobierno. Los ciclos se agotan cuando la política y la economía no tienen nada más que ofrecer. Y el momento en que llegamos al 2014, el país entró en un declive sostenido hasta llegar a la situación actual. Un país sin reservas, un país con muy poco gas, un país con una deuda estratosférica, un país con una inflación que este año va a perdurar, un país con un déficit que está proyectado que va a ser del 9%, quizás sea más. Entonces, hemos llegado a un momento en el que no podemos decir que el ciclo se ha acabado hace 5 meses. El ciclo se acabó hace mucho tiempo, pero el gobierno continuó. Lo propio, pues en Cuba. En Cuba el ciclo se ha acabado hace más de 30 años, pero sigue un régimen ahí. En Venezuela el ciclo se acabó hace más de 15 años, pero sigue un gobierno ahí. Entonces, los ciclo y gobierno no es lo mismo. Y nosotros hemos al final heredado no el cambio de ciclo, sino el cambio de gobierno. Hubiese sido bueno el cambio de ciclo porque hubiese sido más fácil corregir el ciclo. Porque una cosa es corregir el ciclo y otra cosa es corregir el proceso erosionado de un gobierno que ha dilapidado no solamente las ilusiones, sino las arcas del país. Ahora, este debate, queridos jóvenes, porque la mayor parte que veo aquí son jóvenes, es un debate que incorpora también la vena ideológica, ¿no? Es un debate ideológico. En La Paz, particularmente, el MAS ha hecho tabla rasa. En el Departamento de La Paz, históricamente, ha hecho tabla rasa. En el Alto ha llegado a tener picos de 80%, o sea, ya no es tabla rasa, ya es barrer, es una topadora. Eso significa que el MAS es una fuerza occidental extremadamente poderosa y en La Paz sigue siendo un bloque popular que tiene una vena de orientación más inclinada hacia lo nacional popular. No quiero decir a la izquierda porque en esencia el MAS no fue de izquierda, eso es una gran impostura, pero sí a lo popular. Pues aquí deben haber muchos que, por supuesto, han apoyado fervientemente al MAS y probablemente muchos quieran que vuelva el MAS. Y creo que este debate en los espacios académicos se tienen que hablar con franqueza y sin temores. Mi posición es que el MAS es lo peor que le ha podido pasar a nuestro país. Yo creo que Evo Morales está perseguido por la razón que, o sea, no es ninguna razón política ni económica por la que está en este momento con orden de captura. Él debería estar con por orden de captura por otras cosas que son haber lastimado las arcas del Estado de 11 o 12 millones de personas. Está por la razón correcta, pero no está por la razón fundamental. Entonces, un país que se ha desestructurado internamente y ha perdido la institucionalidad constitucional, tiene lamentablemente algunas tareas que van a ser muy complejas de resolver en el corto plazo y por eso ahora me voy a enfocar en algunas cosas que creo que son fundamentales. No se tiene que renunciar a tratar de restituir una relación interna entre el presidente y el vicepresidente. No puede ser un tema inconcluso. El arte de la política hace que a pesar de que eso parezca casi imposible,
el hecho es que eso puede ser un gran peligro. En algún momento era un problema, ahora se está volviendo un peligro. El señor Lara tiene hambre de poder y quien le está cebando diariamente es una política errática del gobierno. Y entonces ahora tiene glotonería. Y él ahora, en vez de hablar cosas muy complejas, dice cosas muy simples. Estos son los responsables de la gasolina basura. Ya está. Cosa simple, pero que ha trascendido cualquier posición ideológica o cualquier posición o digamos diferencias en temas de campo, ciudad, temas de género. No, es transversal. Esa relación al mismo tiempo hace que pareciera que se está creando una instrumentalización en contra de un gobierno que no da respuestas, que parece débil y que además está involucrado no en problemas, sino en escándalos. Así que ahí tienes una persona que en política sabemos, ¿no? No hay muertos. Entonces tienes un zombie que puede cualquier rato resucitar. El gobierno ha resucitado un zombie, ¿no? La COP ha resucitado, le ha dado mucho poder. Y ahora, pasado mañana, vamos a ver qué capacidad tiene. Estoy seguro que no tiene capacidad de convocatoria per se, pero tiene capacidad de alimentarse de los problemas objetivos que no son los problemas que ha creado, pero sí son los problemas que puede capitalizar. El otro elemento es que esta parálisis legislativa requiere un shock legislativo con sentido de oportunidad. Es decir, hay que resolver los problemas en los próximos 60 días. Se tienen que aprobar las reformas y las leyes. ¿Por qué? Porque como les dije, en reformas comparadas a nivel latinoamericano, la tolerancia popular es entre 12 y 18 meses. Ya han pasado 6 meses y no se ha hecho absolutamente ninguna reforma estructural. La tolerancia del pueblo o la tolerancia popular se está agotando. Pues tiene que llegar rápidamente alguna respuesta y yo a eso denomino el shock legislativo. El tercer elemento es que hay que hacer un recorte, pero profundo del gasto público en Bolivia. Bolivia ya no da más, pero no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Para que ustedes tengan un dato, Bolivia es un país donde el 80% de los municipios están quebrados. Es un país donde más del 50% de los municipios gastan más en sueldos que en obras. Es un país donde el 40% de los municipios tienen menos de 5,000 habitantes, pero es un país que se gasta 26,000 millones de dólares entre transferencias y recursos de captación propia. O sea, somos un país pobre, pero no estamos enfocando lo poco que tenemos en mejorar la calidad de vida precisamente por un diseño hiperestatista que apuesta siempre a seguir engordando y engordando. Eso ya no puede ser. Y no vemos una lógica de recorte del gasto público intensiva o agresiva. El cuarto punto es que la seguridad jurídica de la que se habla y el respeto a la propiedad privada es un estándar. O sea, no crean que porque en Bolivia se restituya, supongamos que mañana se restituye la seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Y supongamos que además garantizamos propiedad privada. Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Ustedes creen que va a llegar inversión por eso? Para empezar, en la mayor parte de los países serios del mundo, inclusive en muchos países del África, hay seguridad jurídica y hay respeto a la propiedad privada y no por eso llega inversión. Porque eso es un estándar. Entonces, Bolivia tiene que crear un sistema de incentivos en lo económico. No es solamente dar lo básico. La fórmula paraguaya es un émulo que nosotros podríamos adoptar. 10-10-10. Nosotros somos uno de los países que tiene una de las más altas
cargas impositivas y presiones impositivas. Además, somos un país, queridos amigos, donde el 86% de los bolivianos vivimos en la informalidad. ¿Ustedes creen que nos gusta ser informales? No, pues. ¿Pero por qué es básicamente informal la población boliviana? Porque es resiliente, porque se protege de un Estado que no solo es tranca, sino que es extorsivo. Esto de tranca a mí me queda corto, es un Estado extorsionador, porque si tú quieres hacer las cosas bien y pones su puesto de, no sé, de lo que sea, una pequeña fábrica, una pequeña industria, un pequeño comercio, al día siguiente te cae la aduana, la renta, la gobernación, el municipio, el ministerio, el club de madres, el club de... Todos van tras de ti para sacarte algo. Entonces, este es un país que no crea incentivos, sino crea desincentivos a la inversión. Y no es posible que los bolivianos pensemos que vamos a salir de este problema solamente en función de incrementar nuestras exportaciones, porque nuestras exportaciones no van a subir mágicamente, porque primero el gas cuando se reponga tiene que pasar 10 años, la minería puede ser 5 años, el litio, quiero decirles una mala noticia, nuestro litio es de mala calidad, tiene mucho magnesio, tiene 50% de magnesio, por lo tanto, obtener un grado batería, que es un magnesio grado batería, que es de 99.5%, requiere procesos caros de purificación. El hierro que tenemos en el Mutún no es de muy buena calidad. Lo bueno es que es fácil explotar porque está a cielo abierto. Entonces, no nos va a salvar ninguna fórmula mágica a los bolivianos. Pero lo que sí podemos hacer si trabajamos de manera seria es una política de incentivos. ¿Por qué? Porque eso sí nos va a permitir captar ¿qué? Inversión de fuera. Si lo que necesitamos no es solo mejorar nuestras exportaciones, sino hacer un país, hacer de Bolivia un país donde la gente quiera venir a dejar su plata. Pero si se aprueba una ley de inversiones, porque ya he visto proyectos de ley de inversiones, quiero decirles que están bárbaros, son muy lindos, pero cuando un empresario, una transnacional, un país, quien fuere, venga a Bolivia a invertir, ¿saben qué va a pasar? Va a haber nuestra constitución y nuestra constitución no presta ni ofrece ninguna garantía y tampoco ningún incentivo. Nuestra constitución solo ofrece trancas, solo ofrece cortapisos, solo ofrece camisas de fuerza y es una oda a la desincentivación de la inversión. O sea, nuestra constitución te dice, no venga a Bolivia a invertir, porque si viene Bolivia a invertir, lo más probable es que usted salga mal parado. Y eso ha pasado con algunos inversionistas. Así que veamos el tema de no pensar solo en la seguridad jurídica, sino en los incentivos. El otro, en la perspectiva, uno tiene que empezar a buscar dónde están los factores que pueden acelerar la posibilidad de que el país encaje dólares lo más rápido posible. ¿Para qué? Para mejorar, obviamente, nuestras condiciones actuales, y es la minería. Bolivia es un país minero. Hay una especie de casi deliberada acción andinocéntrica que siempre hace ver a los cruceños y al oriente particularmente como los grandes explotadores, las élites, las logias, los ganaderos, los soyeros, así, con odio, ¿no? Así, pero y quiero decirles que suman la fortuna de los soyeros, de los ganaderos, de los agroindustriales, en fin, no es casi nada frente a las fortunas de los mineros. Y los mineros están calladitos, bajo perfil, low profile, no dicen nada, ganan mucho, no aportan casi nada, se súper enriquecen, no se organizan en cámaras, se organizan en asociaciones. Hay una, por ejemplo, la minería boliviana, la pesada, la gorda, la fuerte, ¿no? Está San Cristóbal, Sinchihuayra. O sea, son tremendas empresas bolivianas que son los mineros, los soyeros son piojo tuerto al lado de esas empresas.
Nadie dice nada, pero. ¿Y saben qué? Ni siquiera tienen una cámara como la CAINCO, por ejemplo, poderosa. Suena bien, ¿no? CAINCO. Cuando uno habla de la CAINCO dice, caramba, aquí están los pesos pesados. Los mineros tienen la Asociación de Empresarios Mineros Medianos, ¿no? Como ponen medianos, pues no, no parecen los más. La minería sí es una gran oportunidad para el país, gran oportunidad que tiene que ser trabajada de una forma totalmente diferente, pero ¿qué es lo que pasa? Otra vez, el diseño prebendal que además ha creado este sistema solapado de cooperativismo que en realidad encubre una minería grande, le está esquilmando al país. Qué lindo sería que las regalías y las captaciones de las exportaciones del oro llegan en su verdadera magnitud a los bolivianos, porque además el oro está concentrado en La Paz. La Paz es un tremendo productor de oro y dígame si La Paz se beneficia. Pero si tú tocas ese sector sensible, puedes tallar el país porque tienes un actor sistémico. Entonces, un aspecto que ya para ir cerrando, percibo es que no solamente es una cuestión de eficiencia, que por supuesto parece que no hay tanta eficiencia como hubiésemos querido que haya. No solo es una cuestión de construcción de alianzas políticas que al parecer pueden producirse, como no, por eso les digo, depende. Tampoco es solamente una cuestión vinculada a tener una visión clara, ¿no? Es decir, un plan país, que por cierto todavía no existe, sino también hay que tener vocación de poder, vocación de poder. Porque si tu vocación de poder está de vacación, entonces indudablemente las posibilidades de hacer las reformas estructurales se convierten en algo cada vez más complejo, cada vez más distante, hasta que al final solamente hagas una gestión por inercia y no hagas una gestión transformadora. De la crisis económica, por supuesto que vamos a salir. No va a ser fácil. Quizás los momentos más duros todavía no los estamos viviendo, pero depende. Si de pronto mañana finalmente hay un fondo de rescate o de estabilización o de salvataje, llámenlo como quieran, pero llega un fondo al país, eso puede permitir un botellón de oxígeno importante, pero después de eso hay que hacer pues los deberes. Y a diferencia del pasado, el Fondo Monetario Internacional sí pone condiciones, pero ya no pone esas condiciones tan extremadamente rígidas. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, ya no hay tanta rigidez en los organismos multilaterales y en el Fondo Monetario? Por una cuestión determinante. El mundo ha cambiado, es multipolar. El mundo geopolíticamente hoy está viviendo una intensa guerra geopolítica. ¿Por qué? Porque ahora Bolivia está recibiendo un apoyo significativo porque ha decidido cambiar de eje. O sea, Bolivia otra vez ha puesto a Occidente. Los organismos multilaterales no están apoyando tanto al gobierno o al presidente, están apoyando el cambio de eje porque Bolivia tiene una posición además geoestratégica privilegiada. Está en el corazón de Latinoamérica. No, no de Latinoamérica, de Sudamérica. Entonces, Bolivia es muy importante para los intereses geopolíticos, geoestratégicos del mundo, porque como hay una disputa hoy por hoy multilateral y como hay una reconfiguración del poder global, ahora nadie sale de los circuitos de influencia y Bolivia ha entrado en otro circuito. Y esa es una de las razones por las cuales muy entusiastamente ven pues al BID, a la CAF, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional querer apoyar a Bolivia. No es porque Bolivia se ha convertido en una cuestión, digamos, atractiva para los intereses globales, no, sino que su posición estratégica es extremadamente importante. Pienso, y con esto termino, que nuestro país tiene grandes problemas irresueltos, no desde ahora, sino quizás desde hace más de 4 décadas.
pero pienso que tiene grandes oportunidades para resolver los problemas. Segundo, creo que no sé si como nunca, pero en mucho tiempo, por fin los actores de la sociedad civil tienen mayor cuota de influencia y pueden irradiar dentro de la agenda país puntos determinantes porque tenemos que construir un plan país de forma conjunta. Creo que la economía no es tan catastrófica al final del día si es que logramos tener un apalancamiento que nos permita reencauzarnos, reencaminarnos, pero si no viene eso, les aseguro que vamos a estar en la lona en muy poco tiempo. Así que, como ven, hay cosas por hacer, hay asignaturas pendientes, seguramente nadie quiere que le vaya mal al país porque hoy por hoy no es quien venga. El que venga va a tener que hacer casi las mismas cosas porque va a tener que los mismos problemas. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación, la ponencia del licenciado Franklin Pareja. Vamos a dar continuidad al programa que tenemos preparado para todos ustedes. Primero que nada, pedimos una disculpa a las personas que se han quedado afuera del Paraninfo. Por reglas administrativas de la universidad nos indican que tampoco pueden haber personas paradas. Esto no significa nada para quienes ya se encuentran parados. Simplemente no vamos a poder admitir nuevos asistentes a este Paraninfo, que, repito, es la verdad verdaderamente satisfactorio poder verlo de manera llena, ¿no? Verlo repleto. Vamos a dar continuidad y es por eso que voy a invitar a uno de los mejores docentes que tenemos en materia económica. Él es economista. Voy a pedir que recibamos con un muy fuerte aplauso al licenciado Napoleón Pacheco. Estimados colegas, gracias por asistir. Contento de compartir una vez más con Jaime, con Franklin, y una felicitación especial a nuestro colega profesor que con sus alumnos se ha encargado de organizar este evento, ¿no? Seguramente se han preguntado por qué me he quitado la gorra que me acompaña siempre, a riesgo de que mis pocas ideas se congelen, ¿no? Pero voy a asumir el riesgo. Entonces, ahora yo tengo el problema de que tengo una pequeña presentación y tengo que mandar una señal al mando que está allí. No sé, pensaba señales de humo, una paloma, algo. Voy a levantar la mano para que cambien eh, eh, la diapositiva, ¿no? Caramba, lamento que... De acuerdo. Vamos a pedir a nuestros expositores que por favor acabamos de liberar unos espacios acá en la primera fila de este bloque, que más bien puedan descender acá para poder apreciar las diapositivas de mejor manera. Precisamente este sector. No, y es que nadie quiere perderse la exposición del licenciado Napoleón Pacheco. No es para tanto. Bien. Cuando uno sale a la calle y llega a algún lugar, o está en la calle o en un móvil, etcétera, la charla común está centrada en los combustibles. La mala calidad, la pésima gasolina, cómo es posible, mi vehículo se ha dañado, todo el mundo se queja. Vehículos públicos, privados, han sufrido y están sufriendo el problema. En consecuencia, rescatando esa frase que en el inicio de su exposición decía Franklin, es la economía, estúpido, para mí son los hidrocarburos, estúpido. Ahí está el punto, ahí está el punto.
Entonces, para mí hay una crisis estructural de fondo que es el declive, es el declive del sector petrolero. Ese declive del sector petrolero ha originado una crisis fiscal, una crisis cambiaria, un déficit en la provisión de diésel y gasolina y, para rematar, una contracción económica. Estos son algunos rasgos de la crisis actual, de la multicrisis, ¿no?, que tenemos en la economía boliviana. Y esta descripción no agota los otros factores que están presentes. Bien, veamos el declive del sector petrolero. Algunas láminas que nos van a ilustrar, aunque ya todos sabemos lo que ha pasado y está pasando. Hablemos de los pozos exploratorios entre el 98 y el año 2021, ¿no? La información del 2022 en adelante es muy confusa en cuanto a los pozos exploratorios. Por eso es que me he quedado en el 2021. Entonces, entre el 98 y el 2005, ¿no?, se perforaron 113 pozos, a un promedio de 14 pozos por año, solamente en 7 años. Del 2006 al 2021, vean el color azul, sugestivo, ¿no?, se han perforado 90 pozos, a un promedio de 6 por año en 15 años. Es decir, apenas han hecho exploración, apenas. Lo central, indudablemente, está en este periodo que para muchos sigue siendo negro, es el periodo de los neoliberales, los que han vendido la patria y no sé qué más, etcétera, ¿no? Bien. Las reservas de gas. Del 2020 al 2026, esta es la situación, ¿no? El 2000 teníamos 7,5 y como no ha habido inversión en prospección, exploración orientada a reponer el consumo de las reservas, estas han ido declinando. Y el último reporte de YPFB indica que tenemos 3,7 trillones de pies cúbicos de gas. Eso nos da aproximadamente, según el cálculo de los expertos, aproximadamente unos 6 años, tal vez exagerando, de provisión de gas. ¿Qué perspectiva más negra? Porque hay que tomar en cuenta que el 70% de la energía eléctrica proviene del gas, ¿no es cierto? Proviene del gas. Bien, aquí tenemos la producción de gas natural del 99 al 2026, ¿no? Estos 2 años, el 2014 y 15, fueron los años de máxima producción, como pueden ver ustedes, ¿no? 59,6,7 millones de metros cúbicos día. Y a partir de ahí, el declive imparable hasta el día de hoy. Claro, hay que entender que este es un recurso natural no renovable, por lo tanto, en su aprovechamiento se agota. Y si no hay una política de prospección y exploración que vaya reponiendo reservas, entonces estamos en esta situación, ¿no? En esta situación. Bien. Aquí tienen la producción de petróleo condensado y gasolina natural entre el 98 y el 2005, ¿no? Que sigue la misma tendencia que la producción de gas natural. Estos son los años culminantes en la producción y luego el declive, ¿no?, más marcado que en el gas, porque este había sido un país más gasífero que petrolero, ¿no? Entonces, la producción de gas ha sido más importante desde 1972, 73 hasta la fecha en comparación al petróleo, ¿no? Entonces, ya no he podido incorporar las proyecciones que ha hecho YPFB porque hoy día se ha presentado ese informe de gestión que las instituciones públicas hacen cada año, ¿no? Y hay datos interesantes. Pero he pensado y he dicho, si incluye esos datos aquí,
Yo voy a estar exponiendo 7 a 6, 7, después va a haber un debate y luego nos vamos a ir a dormir. No vamos a poder dormir. Por eso es que he eliminado ya, he dicho ya no, ¿no? Bien, veamos la crisis fiscal, algunos elementos de la crisis fiscal. La renta petrolera, primer punto clave, ¿no? La renta petrolera es la suma de todos los impuestos directos e indirectos sobre el sector petrolero, ¿no? Del 2006 al 2025, con excepción del 2020, se recaudaron más de 41.000 millones de dólares. ¿Cuál es la fuente de esta información? Las memorias de Hacienda. O sea, no es un dato, diría, sacado de los cabellos, pero no, es un dato que tiene fuente oficial. Fuente oficial. El año de máxima recaudación, más de 4.000 millones de dólares, y luego fíjense el declive. Y se estima que en este año, ¿no? Se va a recaudar mucho más por concepto de renta petrolera. Ahora, la renta petrolera representó un ingreso fundamental en los ingresos del gobierno general. Como vamos a ver, tan importante fue la renta petrolera en los ingresos del gobierno general que yo le llamo que fue el sueldo de Bolivia. Observen cómo del 2006 al 2013, ¿no? Estuvo por encima del 40% de aporte de la renta petrolera a los ingresos del gobierno, llegando el 2013 a 51%. Luego viene la caída, fíjense, y el 2024, la renta petrolera, según la memoria de Hacienda, llega al 9% de los ingresos del gobierno general. O sea, casi nada, casi nada. Entonces, cuando la renta petrolera va perdiendo importancia, emergen los problemas fiscales, ¿no es cierto? Porque hasta este momento todo estaba bien, superávit fiscal, inclusive mirando el sector externo, superávit en las cuentas externas, ¿no es cierto? Bolivia vivía, ¿no es cierto?, la época de la abundancia, ¿no? Un amigo que hizo una consultoría para la vicepresidencia en este periodo me decía, oye, él vive en el interior y me decía, me han invitado a La Paz, me han alojado en un hotel, no de 5 estrellas, pero de 4 estrellas, muy buena atención aquí, allá en la vicepresidencia. Caramba, me parecía que estaba en el cuerno de la abundancia, me decía este amigo, ¿no? Dada ese gasto exorbitante que hacía el Estado, ¿no? Vean el sector público no financiero, el superávit o déficit, ¿no? El superávit o déficit del 2006 al 2025 como porcentaje del PIB. Estos rectángulos verdes son los años del superávit, de la felicidad, debido a los precios altos del gas y a los volúmenes crecientes de gas también que se exportaba. Y luego tenemos el infierno, por eso está con rojo. Déficit, ¿no? Precios bajos del gas y volúmenes decrecientes de exportación. Terrible. El superávit duró del 2006 al 13, sumando 14,4% del PIB. Y el déficit del 2014 al 25, sumando 88,9% del PIB, exceptuando 2020, que fue el año de gobierno de la señora Áñez. Es decir, y fíjense los montos de el déficit fiscal, 8%, 7%, 12%, luego baja un poco y ahora está, ¿no es cierto?, según las estimaciones, por el 10% del PIB. Esta continuidad de los déficits fiscales y su magnitud son inmanejables. Por eso es que no se entiende cómo en el presupuesto general que ha presentado el ministro Espinosa no se observa una medida clara, contundente de achicamiento del gasto fiscal. Eso va a implicar despidos, cierres, etcétera. No, hay que hacer. Y hay que recordar, por ejemplo, qué hizo Milei cuando se posesionó de presidente en la Argentina, ¿no? Después de haber pronunciado esa frase que decía, no hay plata. En su posesión,
dio a conocer la estructura administrativa del gobierno que lo está acompañando. Y en esa primera medida suprimió por lo menos 4 o 5 ministerios y un montón de viceministerios, ¿no? Una actitud totalmente diferente a la que hemos tenido hace meses atrás cuando se posesionó Rodrigo Paz como presidente, ¿no? Bien, ahora aquí hay un punto que quiero destacar y es este concepto del government take en el sector petrolero, que podemos asumirlo, digamos, como el total de ingresos que capta el Estado de los ingresos del sector petrolero, lo que capta el Estado de los ingresos del sector petrolero, el famoso government take, ¿no? Ese government take creció a partir de la ley 3058 del 2005 y de la denominada nacionalización que aumentó las cargas tributarias. Nacionalización está entre comillas porque sabemos que no hubo tal, no hubo ni expropiación ni confiscación de los activos petroleros. ¿Qué es lo que hubo? Cambio de contratos, ¿no es cierto? Cambio de contratos, renegociación de los mismos y aumento de las cargas tributarias. Es decir, se cambiaron las reglas del juego. Por eso es que esta medida es la medida que inicialmente explica por qué la inversión en prospección y exploración de las empresas privadas, ¿no es cierto?, se fue paralizando de una manera más contundente. Ahora, el government take, el total de captación que tiene el Estado sobre los ingresos del sector petrolero, está, según un informe del BID, que es corroborado por el propio expresidente Arce, entre el 74 y el 90%. Es decir, imaginen, de $100 que genera una empresa petrolera, de acuerdo a la magnitud del yacimiento, etcétera, entre 74 y $90 tiene que entregarle al Estado. En ese contexto, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir si de cada 100 que voy a generar, le voy a entregar al Estado entre 74 y $90 de $100? Nadie. Y eso es lo que ha pasado en la economía boliviana. El informe del BID que les nombraba señala que el nivel promedio del government take en América Latina está entre 45 y 55%, ¿no? Es decir, la captación que hace el Estado de los ingresos del sector petrolero es brutal. Y ahí está el núcleo que ha matado a la inversión en prospección y exploración, que es una inversión de alto riesgo y cuantiosa además, porque los yacimientos de gas y de petróleo en Bolivia no están en la superficie, porque no estamos en el Medio Oriente, ¿no? Cuando los árabes caminan en el Medio Oriente dicen que se tropiezan y sale gas o petróleo que brota cuando patean el gas del desierto. En Bolivia no, están debajo de los 4.000, 5.000 metros o más debajo de la superficie. Los costos son enormes y además hay la probabilidad de que de 3 o 4 pozos que se perforan, aún haciendo buenos estudios, uno sea económicamente rentable. Entonces, el gasto es enorme, jóvenes. El gasto es enorme, ¿no? Ahora, este government take tan elevado que ha matado a la inversión de riesgo necesaria en el país es un elemento muy positivo, según el expresidente Arce. El expresidente Arce, que lo ven aquí, ¿no es cierto?, publicó 2 libritos, aunque en esencia son los mismos, uno el 2015 y otro el 2023, sobre el modelo económico, comunitario, productivo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde Arce reconoce o dice que es un gran triunfo del modelo, del gobierno, etcétera, haber elevado el government take, porque así demostramos soberanía. Soberanía. Claro, ahora estamos casi tendiendo la mano por ser muy soberanos, ¿no?, en el exterior. Bien, hablemos de la crisis cambiaria. La crisis cambiaria, que es un elemento que
está presente y que casi lo hemos olvidado, pero está presente todavía. En esta lámina vean la evolución de las exportaciones de hidrocarburos en millones de dólares y la relación con las exportaciones totales entre el 2005 y el 25. El total de exportaciones del 2006 al 25 fue más de 62.000 millones de dólares. Recuerden la cifra de la renta petrolera, más de 45.000 millones de dólares. Es decir, cifras fantásticas. Y nunca, como se ha afirmado muchas veces, en la historia económica boliviana se registraron. Jamás. El boom de los años 70 en el gobierno del general Banzer fue pues un boom de alacitas en comparación a este boom por la magnitud de los recursos, aún a precios constantes, aún a precios constantes. Entonces, aquí la pregunta siempre emerge, ¿y qué se ha hecho con esta plata? ¿Y qué se ha hecho con los más de 45.000 millones de dólares de renta petrolera que captó el Estado? ¿Se asignaron bien esos recursos o se dilapidaron? ¿No? Es una pregunta que ameritaría otro evento, por supuesto, ¿no? Bien, vean ustedes, esta curva está mostrando básicamente el porcentaje de relación de las exportaciones de gas respecto a las exportaciones totales. Y fíjense, después del año máximo del 2013, ¿cómo cae? ¿Cómo cae? ¿No es cierto? Y el total de exportaciones también se derrumba. Todo dependía del gas, ¿no? En otras palabras. Bien, ese es un elemento importante de la crisis cambiaria. Ahora veamos el nivel de las reservas internacionales netas del 2005 al 24 de febrero. ¿Por qué he parado esta lámina en esa fecha? Porque fue el Banco Central, el 24 de febrero, ¿no? Fue la última publicación que hizo sobre el nivel de las reservas. Luego ya no publicó más hasta que hubo cambio de gobierno, nuevas autoridades en el Banco Central, que felizmente han vuelto a publicar el nivel de las reservas, ¿no? Pero el 2022, el 24 de febrero, el Banco Central dejó de publicar este dato vital sobre las reservas internacionales. Entonces aquí vemos que aquí se ven el total de las divisas, el total de las reservas y las divisas, los dólares, ¿no? El cash que está en verde, ¿no? Y la caída luego del 2014-15, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver la última información, las reservas internacionales netas, ¿no? Con el oro entre el 2005 y el 25 a marzo del año 2025. El 2025 tenemos entonces, ¿no? Un nivel de 505 millones de dólares, cash, oro más de 3.000 millones de dólares y el total de las reservas 3.700, ¿no? Y en marzo de este año tenemos el cash 148 millones de dólares, un oro de 3.200 y un total de 3.543 millones de dólares en reservas. ¿Qué nos dice esta información? Que indudablemente ha habido una leve recuperación del nivel de reservas, pero los puntos críticos ¿dónde están? En las disponibilidades, ¿no? Del efectivo, de los dólares. Y esto tiene que ver, obviamente, ¿con qué? Con el servicio de la deuda externa, con la disponibilidad de dólares para importar diésel, para importar gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Con qué dinero vamos a importar? ¿Con qué dinero va a ser posible, ¿no es cierto?, continuar importando los próximos meses? Obviamente, hay gente que sugiere, y creo que tiene algo de razón, que tendría que hacerse uso del nivel de reservas en oro, que están por encima de los 3.300 millones de dólares. No sé cuántas toneladas de oro hay. Sé que la ley del oro establece que lo mínimo que debe tener el Banco Central son 21 toneladas, si no me equivoco, ¿no es cierto? Pero algún ajuste hay que hacerse. Si no, ¿de dónde vamos a obtener las divisas para poder
importar lo que necesitamos, diésel y gasolina, ¿no es cierto? Entonces, aquí está una posible salida, utilizar las reservas de oro en una magnitud tal que permita por lo menos tener una disponibilidad financiera para poder importar el diésel y la gasolina que se necesita, y por esa vía tal vez de dejar de importar gasolina de mala calidad. Ya el daño que se le ha hecho a la ciudadanía en general es enorme, es enorme. Entonces hay que superar el problema y para eso se necesitan decisiones. Bien, aquí tenemos otro dato, la evolución de la deuda externa, que tiene que ver también con la crisis cambiaria. Y esta lámina incluye información del 2005 al 2025. Entonces, aquí hay varios elementos a destacar. El primero es la condonación que nos hicieron el grupo de los 7 del 2006 al 2007. Se condonó un poco más del 55% del saldo de la deuda externa. Vean ustedes cómo bajó, ¿no? ¿Cómo bajó? Realmente fue una buena negociación de los gobiernos anteriores al MAS y una decisión del grupo de los 7 que le favoreció a Bolivia, ¿no? Bien, pero a partir del 2008, vean ustedes cómo la deuda externa fue subiendo de una manera imparable. Y en ese proceso de aumento hay que destacar cosas que hoy día o ayer han resurgido y que nos habíamos olvidado. En 2012, el gobierno, concretamente el ministro de Hacienda, Mr. Arce, ordenó la colocación de bonos soberanos de deuda, ¿no es cierto?, el año 2012, ¿no? La primera colocación de bonos soberanos de deuda. La segunda colocación de bonos soberanos de deuda, ¿no? Por 500 millones de dólares. Y hubo el año 2017 una tercera colocación de bonos soberanos de deuda, que en total sumaban 2.000 millones de dólares. Anoche lo han detenido al expresidente del Banco Central, ¿no? Por unos movimientos y unas compras, al parecer no registradas, etcétera, precisamente de estos bonos de deuda. Y se lo acusa de un fraude de no sé cuántos millones de dólares, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera en la colocación de bonos soberanos de deuda y cuando tienen que recogerse esos bonos, se han portado honradamente, ¿no? Es realmente sorprendente, ¿no? Que donde han podido, la garza, donde han podido, jóvenes. Es lamentable, ¿no? Entonces, ahora hay otro punto acá, ¿no? ¿Cómo se justifica este incremento en la deuda externa, especialmente hasta el 2014-15, cuando teníamos exportaciones crecientes de gas, teníamos buenos precios, superávit fiscal, superávit en las cuentas externas? ¿Para qué se endeudó al país? ¿No? Claro, cuando uno lee las memorias de Hacienda, las justificaciones van por este lado. Vamos a ampliar la construcción de carreteras, hospitales, vamos a invertir en salud y para eso necesitamos el ahorro externo. Entonces nos vamos a endeudar en tanto. O sea, esas son las justificaciones que utilizaba el gobierno, ¿no? Bien, ahora sumamos la deuda externa, la interna y la deuda total para 2024 y 2025. Como hacía notar Franklin, la deuda externa del 2024, más de 13.000 millones de dólares, el 2025, un poco más de 14.000 millones de dólares. La deuda interna, 23.581 millones de dólares el 24 y el 25, casi 29.000 millones de dólares. Y el total de la deuda externa, fíjense, 37.000 millones, 43.000 millones. Es decir, un endeudamiento brutal donde el principal componente es indudablemente la deuda interna. Y ahora,
¿Cuál es el origen? ¿Cómo se financia esta deuda interna? Bonos colocados por el Banco Central y también bonos que ha emitido el gobierno y que han comprado las AFPs. Lo del Banco Central, ¿no es cierto?, se entiende porque el Banco Central había perdido su independencia a los pocos meses que asumió el gobierno Evo Morales, ¿no? Siempre recuerdo lo que contaba el doctor Morales, que fue el último presidente, digamos, constitucional del Banco Central, elegido según las normas. Una mañana se levanta, se asea, se está alistando para ir a trabajar y su esposa le dice, ya no vayas a trabajar. ¿Por qué? Porque han posesionado a otro presidente del Banco Central. Y a partir de ahí, eso ocurrió en marzo, abril, si no me equivoco, del 2026, del 2006, y a partir de ahí, ¿no?, el Banco Central quedó supeditado a las decisiones del Ministerio de Hacienda. En otras palabras, la política monetaria quedó supeditada a la política fiscal, lo que en términos técnicos se llama dominancia fiscal. Entonces, cuando hay problemas de liquidez, cuando había problemas de liquidez y hay hasta el día de hoy, no, el ministro de Hacienda simplemente le ordena a las autoridades del Banco Central que le proporcionen crédito por tales montos, etcétera, etcétera. Ahora, en el contexto actual, uno de los errores de este gobierno ha sido que ha posesionado nuevas autoridades del Banco Central, sin duda, miembros del director y presidente capaces, no tengo la menor duda de ello, pero no ha seguido las normas de la ley del Banco Central. Es decir, el ministro de Hacienda, ya no Arce en su momento, sino Espinosa, a dedo ha nombrado al directorio del Banco Central. De modo que la dominancia fiscal sigue existiendo. Cuando yo creo que era el momento de iniciar nombrando autoridades del Banco Central, siguiendo las normas establecidas, era el momento de iniciar el proceso de reconstrucción institucional. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Bien, entonces la crisis cambiaria en términos conceptuales, ¿qué significa? Significa que hay una demanda permanente de la divisa principal, que son los dólares, y el gobierno, ¿qué es lo que hace en un contexto de un régimen cambiario fijo? Empieza a defender el tipo de cambio. Y eso es lo que hizo el Banco Central, ¿no es cierto? Empezó a defender el tipo de cambio fijo congelado desde el año 2011, hasta que llegó un momento en que ya no pudo defender, pero mantuvo el tipo de cambio oficial que ha quedado como una entelequia hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Otro elemento importante de esta crisis cambiaria, que es una expresión de la falta de dólares. Por el servicio de la deuda externa, el primer trimestre de este año se pagó 1.020 millones de dólares. 1.020 millones de dólares. 824 corresponde a capital y 196 a intereses y comisiones, ¿no? Y ese monto es mayor a 550 millones de dólares que se pagó el primer trimestre del año 25. Ahora, el problema de los bonos soberanos de deuda. El importe mayor de ese servicio de deuda fue por el pago de los bonos soberanos que totalizaron 563 millones de dólares. Brutal, jóvenes. Esta es una sangría de dólares permanente, ¿no es cierto? Y haciendo de abogado del diablo, uno diría, tomando en cuenta además que las transferencias netas de deuda externa pública tienen un saldo negativo el primer trimestre de este año de 865 millones de dólares, haciendo de abogado del diablo, yo diría, en este contexto, ¿qué van a hacer? Porque todo esto es producto de 20 años de gobierno. Y obviamente, 20 años de gobierno, con los problemas que se han generado, con la bancarrota a la que han llevado el país, en 4 o 5 meses, difícil solucionar. Más aún, si no se tiene la película clara y se toman decisiones firmes, como debieran haberse tomado, qué sé yo, desde
desde el primer mes de gobierno, cuando la gente estaba totalmente dispuesta a aceptar el sacrificio que sea necesario. Pero no fue así, ¿no? Bien, iremos ya cerrando. Estos son los tipos de cambio oficial, referencial y de mercado de hoy día. No he cambiado la fecha. El oficial, la entelequia, 6,96. El referencial, 9,79. El de mercado, 10,29. Y el referencial, ¿no? Que es el Banco Central, y el de mercado continúan subiendo, ¿no es cierto? Y mientras las expectativas no cambien, van a continuar subiendo, aumentando la brecha cambiaria respecto al tipo de cambio oficial. Entonces, si no se toman medidas, si no hay una devaluación y se adopta un régimen de cambio flexible, la brecha cambiaria se va a ir ensanchando. Y ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta para explicarse, tal vez de mejor manera, por qué hay escasez de diésel o de gasolina. ¿Por qué? Porque no hay dólares. No hay dólares, jóvenes, ¿no? Y no va a haber dólares porque los exportadores que están generando dólares, mineros, agroindustriales, etcétera, no van a ser todos los dólares que generan, mientras el tipo de cambio sea el oficial 6,96, porque no son tontos, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que hacerse un ajuste cambiario que permita precisamente, ¿no?, generar el mecanismo para que ingresen dólares a Bolivia, dólares vitales para financiar importaciones no solo del diésel y la gasolina, sino de otros bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital, ¿no? Pero no hay visos de que suceda así. Bien, la contracción de la economía, inflación, estancamiento con inflación y luego con deflación, como vamos a ver ya en estas últimas láminas. Esta es la tasa de crecimiento del PIB. Estos son los últimos datos que se tienen. Fíjense la tendencia declinante desde el 2014. Esta caída se debe al COVID, el año 2020, ¿no? La inflación, la evolución de la inflación con las subvenciones a la gasolina, al diésel, a la harina, etcétera, ¿no? Los niveles de inflación relativamente bajos registrados hasta el 2023 expresan que había una inflación reprimida, ¿no es cierto? Ahora, el punto culminante de la inflación fue el año 2025, con 20,4. Luego hubo un proceso de descenso de la inflación. Tuvimos 2 meses de deflación, ¿no? 2 meses de deflación, pero esto no significa que se ha vencido a ese monstruo que es la inflación. Sigue vigente, ¿no? Bien, ahí me quedo. Muchas gracias. Agradecemos mucho la ponencia de nuestro querido licenciado Napoleón Pacheco. Y vamos a ir presentando a nuestro último expositor, a tiempo de también invitar a nuestros expositores nuevamente a la testera, mientras el equipo de protocolo acomoda nuevamente los asientos. Invitamos a los expositores nuevamente a poder subir a la testera. Mientras tanto, vamos presentando a nuestro último expositor de esta jornada. Él es analista financiero, consultor internacional y una destacada figura política boliviana. Nace un 21 de mayo de 1968 en Camiri, departamento de Santa Cruz. A lo largo de su trayectoria ha combinado la actividad académica, financiera y política, destacándose por su enfoque liberal en temas económicos y su participación en el debate público nacional. Además de su trabajo en el sector financiero, ha tenido una destacada participación en el ámbito académico. Ha sido profesor y expositor internacional en temas relacionados con mercados de capitales, titularización y finanzas estructuradas. En los últimos años ha incursionado en la política boliviana, destacándose como una figura emergente con propuestas
de corte liberal. En el contexto de las elecciones generales de 2025, participó como precandidato presidencial, generando atención mediática y debate público, aunque su candidatura enfrentó dificultades administrativas. Su presencia política contribuyó a posicionarlo como un referente dentro de ciertos sectores que buscan cambios en el modelo económico del país. Voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso a Jaime Dunn. El micrófono es mucho más versátil, para ir deslizándose parte. Claro, ¿entiendes? ¿Alguna dificultad? Me avisa. Ahorita está apagado, pero enciende manteniendo la apertura. Ahorita está apagado, ¿sí? Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Para mí un gusto, un honor estar frente a ustedes. Creo que antes de empezar, porque he estado escuchando mucha especulación por ahí sobre este tema de los bonos soberanos, y tenemos el arresto de ex ejecutivos del Banco Central, pero me parece que sería importante poder comentarles un poquito sobre qué ha sucedido realmente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero. Pero antes quisiera agradecer, por supuesto, a la Universidad Mayor de San Andrés, a la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Muchas gracias. Quiero saludar también a Juan Carlos Huanca, a Juan Carlos Barrero, a Grover Alarcón, a mis amigos Napoleón Pacheco y Franklin Pareja. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de poder exponer junto a ustedes. Y quiero volver a este tema de los bonos, porque tenemos que estar siempre bien informados. Primero se habla de los bonos soberanos, no de los bonos solidarios, que son otra cosa. Son los bonos que explicaba Napoleón, esos 2.000 millones que se han emitido. Ya el año 2022, el gobierno había notado que iba a empezar a haber una escasez de dólares muy grande e hizo un intento de reprogramar los 2.000 millones de bonos y fue un fracaso. Solo lograron reprogramar 850 millones y los reprogramaron para pagarse el año 2026, 27 y 28, es decir, a partir de este año. Cómodamente el gobierno de Arce lo pateó para que se paguen en un próximo gobierno. Ahora, ¿qué ha sucedido? Como son bonos soberanos en dólares, hay que pagar en dólares. Y como la crisis adicionalmente económica se puso más profunda, más complicada, estos bonos cotizan en los mercados internacionales y de valer 100 cayeron a un precio de 50 más o menos. Es decir, quienes habían comprado esos bonos perdieron la mitad de su valor. Y a pesar de que el gobierno de Arce dijo hemos tenido una colocación exitosa porque todos los extranjeros del mundo se han peleado por comprar nuestros bonos, había una mentira muy grande detrás de todo eso porque cerca del 70% de esos bonos, 60-70%, compraron entidades bolivianas, incluyendo la gestora. Y perdieron el 50% de su valor. Pero igual, cuando maduren, es decir, cuando se venzan 2027, 26, 27, 28, el gobierno tendría que pagar el precio inicial de 100 en dólares. Entonces, como no hay dólares y preveyendo que no hay dólares y hay que pagar intereses y capital cada 6 meses, el gobierno les hace una propuesta a los inversionistas bolivianos. Les dice, no tengo dólares para pagar los bonos. Y los bonos han perdido el 50% de su valor. Les hago la siguiente propuesta. Ustedes me entregan sus bonos en dólares y yo les doy nuevos bonos
soberanos, pero en bolivianos con mantenimiento de valor, al precio de 100. Es decir, esto vale 50, pero yo se los recompro a 100. A cambio de que ustedes me acepten que se les pague en bolivianos con mantenimiento de valor y no en dólares. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, las autoridades del Banco Central tienen que explicar por qué algo que estaba en precio de 50 lo han comprado en precio de 100. Y ustedes que son jóvenes, la mayoría aquí tienen que entender que todo lo que contablemente o financieramente tiene sentido, puede ser que no tenga sentido legalmente, especial en un país donde las normas son tan antiguas. Las cosas podrán tener sentido financieramente, pero capaz no tengan sentido legalmente. Igual que hay cosas que legalmente tienen sentido, pero no tienen sentido financieramente. Y el Banco Central va a tener que explicar no solo esto, sino va a tener que explicar muchas otras operaciones, como el haber vendido el oro a futuro, algo que tiene mucho sentido financieramente, pero habrá que ver si en Bolivia legalmente eso es posible. No se olviden que no hace mucho comprar criptos era prohibido. No porque financieramente no era posible, pero principalmente porque en Bolivia las leyes no están a la altura del desarrollo financiero del mundo. Dicho eso, y después de las excelentes exposiciones de Franklin y Napoleón, he decidido venir aquí no a hablar de números realmente, de hermosas gráficas con colores y numeritos y que suben y bajan, que son muy valiosos. No quiero hablar de datos macro realmente, voy a tratar de evitar eso, porque quiero hablar de algo mucho más serio y profundo. Quiero hablar de por qué un país rico puede empobrecerse. Porque Bolivia, como siempre digo, no es un país pobre. Es simplemente un país que ha sido empobrecido. Empobrecido por un Estado que castiga al que trabaja, asfixia al que invierte, al que emprende, al que produce. Y premia al que bloquea, al que roba, al que avasalla. En la crisis del Decreto Supremo 5503, a punta de dinamitazos, se lo ha cambiado. Porque no hay respeto por la ley. Y los que dinamitan su camino a abrirse las puertas y sentarse frente al gobierno y negociar. Y nosotros, que pagamos impuestos, trabajamos, somos honestos, ¿cuándo hemos tenido una silla frente al Poder Ejecutivo para que nos escuche? Entonces, seamos claros. También seamos claros y contundentes que vivimos en un sistema donde ser formal es un castigo, donde un impuesto se ha vuelto en una multa por hacer las cosas bien, y donde decir la verdad es muy riesgoso. A mediados del 2023,
había yo hecho notar el incremento en la emisión monetaria de la que hablaba Napoleón. En 6 veces el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y no solo el gobierno me llamó mentiroso, me inició 2 procesos penales. Hoy en día ha quedado comprobado de que eso era verdad. Fui acusado como el principal autor, digamos, de la parte civil de un supuesto golpe de Estado. Todo inventado. Y hasta me bajonearon en eso porque me pusieron de presidente del Banco Central, por lo menos ministro me hubieran puesto. Y cuando era precandidato, a pesar de haber demostrado la inexistencia de deudas con certificados que todavía los tengo, que dice no existe deudas con el Estado, me han inhabilitado no una, sino 2 veces por tener deudas con el Estado. Entonces, fíjense, el problema de Bolivia es otro. Es más grande, más profundo, más serio. Nos dijeron que el problema, durante la campaña, los candidatos nos decían que el problema era la falta de dólares y la falta de combustibles. Eso era. Es más, un hombre de poca visión, de poca capacidad analítica de la problemática real de Bolivia, se animó a decir que en 100 días, carajo, se soluciona todos los problemas de Bolivia. Y yo a él y sus asesores un día les pregunté, y si es así, ¿qué vas a hacer el día 101? Y el día 102, ¿qué falta de visión? Fíjense, nos mintieron. El verdadero problema es otro. Sí, definitivamente, indudablemente, indiscutiblemente, el exceso de gasto público. Pero hay otro que es más complejo y son otros que son peor. La corrupción y el saqueo del futuro de Bolivia. Bolivia, entiendan bien, no tiene un problema de falta de ingresos. Tiene un problema de exceso de gasto, repito, pero es un problema, pues, ni siquiera de gasto público, en el sentido bueno de la palabra. Es un tema que el gasto público es despilfarro. Ese es el tema. Es despilfarro y malas decisiones. En la campaña que nosotros como Alianza por la Libertad continuamos, viajamos por todo el país. Recientemente he visitado la planta procesadora de cítricos de Bermejo. Una inversión de 76 millones de bolivianos. Se ha inaugurado hace 9 años y nunca han encendido las máquinas siquiera. ¿Por qué? Primero, porque no hay cítricos a más de 100 kilómetros a la redonda. Y segundo, porque cuando han inaugurado no había conexiones de agua y electricidad a la planta.
Nunca ha funcionado y está abandonada. No hay ni siquiera guardias. Y así el despilfarro de millones de dólares. He estado 2 veces en Uriondo, departamento de Tarija. He ido a inspeccionar un estadio de 15,000 para 15,000 espectadores. En Uriondo, que tiene una población de 14,000 habitantes. Y así podemos hablar de la planta de aceite de palma africana que nunca se ha visto en Bolivia. En el África habrá, pues por eso se llama africano. Y podemos ir con miles de historias. Y como si fuera poco esa corrupción, el narcotráfico, las mafias incrustadas en el Estado, y un presidente que tiene que decir, nos sabotean desde adentro, y un yacimientos que ya no controla el gobierno porque tiene vida propia, y nos suben el precio del combustible y el combustible es malo. ¿Se dan cuenta? Esa corrupción, ese narcotráfico y la injusticia que hay. Tenemos que entender los bolivianos que eso no son fallas del sistema, son el sistema. Y vivimos bajo ese sistema. Y Bolivia no va a cambiar hasta que se erradique ese sistema. Pero veamos la naturaleza verdadera de la crisis. Creo firmemente, estoy convencido que Bolivia no enfrenta solo una crisis económica. Los números, el déficit, la inflación, todas esas fantásticas y reveladoras gráficas que nos muestra Napoleón son el síntoma. Son el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Porque la crisis de Bolivia es definitivamente multifacética. Es una crisis de instituciones pulverizadas. Es una crisis de una justicia que no existe. Es una crisis profundamente moral. Es una crisis de falta de principios, de falta de ética. Los últimos 20 años, los que creemos en Dios, hemos visto nuestra fe en peligro. El concepto de familia prácticamente ha desaparecido en los últimos 20 años. Entonces, no nos engañemos, amigos. La crisis no comenzó en la economía. Comenzó cuando dejamos de creer en principios fundamentales. Cuando dejamos de creer que no se puede gastar infinitamente lo que no se tiene. Cuando hemos empezado a creer y nos han hecho creer que la riqueza se redistribuye y no se crea. Cuando nos han hecho creer que el trabajo no dignifica. Y cuando nos han hecho creer que la ley se cumple, pero cuando convenga.
Entonces, para mí está claro, la crisis es esencialmente una crisis moral. ¿Y por qué digo eso? Como liberal, sabemos que la economía, esos números que a veces parecen fríos, esos números que nos arrojan déficits y son negativos, son el reflejo de decisiones humanas. Son el reflejo de malas decisiones humanas. Reflejan todas esas anomalías que he mencionado. Que gastar sin producir es normal, que el Estado puede prometer todo sin límites, que el esfuerzo vale menos que el privilegio político y el compadrazgo, que la ley depende de los intereses que uno tiene en esos momentos. Esos números reflejan lo que la sociedad ha ido perdiendo: principios, valores y ética. Y se ha empezado a aceptar esas anomalías como normal. Prácticamente se ha aceptado como normal que un expresidente con 2 casos de pedofilia y 2 órdenes de arresto esté libre. No he visto bloqueos por eso. Nadie ha salido a protestar por eso. Y parece normal también que otro expresidente pueda tener un hijo con la novia de su hijo. Un TikTok de Lara llama más atención que eso. Entonces, hemos llegado a un punto donde el problema deja de ser económico. Se vuelve moral. Estoy convencido y lo repito, una economía no colapsa primero en las cuentas, colapsa primero en los valores. Cuando se pierde la ética del esfuerzo, el mérito, el respeto, la responsabilidad, las ganas de trabajar, ahí el crecimiento se vuelve imposible. Y mientras tanto, y encima, cuando vemos ese número de inflación ahí, y a pesar que es cierto que desde enero ha empezado a bajar, pero si lo vemos acumulado los últimos 12 meses sigue siendo de 2 dígitos. Y cuando capaz muchos pensaban que la inflación está bajando, nos presentan un presupuesto general del Estado de 2026 diciendo que va a ser de 15%. Carajo, ¿qué van a hacer entonces después de marzo, abril, mayo, junio, julio para llegar a ese nivel? Si están bajando. ¿Saben qué van a hacer? El presupuesto nos está revelando que van a seguir gastando, que van a seguir endeudando el país, que va a seguir subiendo el endeudamiento interno y se va a seguir imprimiendo billetitos. Pero ¿por qué quiero enfatizar ese tema de la inflación? Porque, ojo, entiendan bien, la inflación no es un accidente. La inflación no es un error. La inflación no es producto de un imprevisto económico. La inflación es una decisión política.
La decisión es una política de Estado. La inflación es una política de Estado. Es un impuesto encubierto. Solo gana el Estado con eso. Si esta botella antes valía el equivalente a un billete, ahora necesitas 2 billetes para comprar lo mismo. No es que el precio ha subido, es que tu billete vale menos. Es tan cierto de que la inflación es una política de Estado que hasta se la presupuesta. Pero en esencia sabemos que la inflación, al ser un impuesto tan injusto, un impuesto que no ha aprobado nadie, menos la Asamblea, se vuelve pues en una forma de robar sin pedir permiso. Y eso castiga más a la gente pobre. Y eso castiga más a la gente joven. La gente joven, por ser joven, tiene pocos ahorros. Y muchos de ustedes, si quieren ser emprendedores y están ahorrando para ser emprendedores, tienen un capital de trabajo modesto, porque son jóvenes. Pues si vemos la inflación del año pasado, el anterior año, y bueno, lo que más o menos se está presupuestando, despídanse de la mitad del valor de ese su capital. ¿Se dan cuenta? Entonces la inflación es profundamente inmoral. Y quienes la toman como una política de Estado, y en vez de atacar a esa inflación, la crean, son tremendamente inmorales. En esa línea también esta crisis de principios, esta crisis de convicciones que hay en el país. Está claro que vivimos en un país sin convicciones. Las convicciones, los principios se han cambiado por comodidad y muchas mentiras. Subsidios en lugar de productividad. Deuda en lugar de un principio fundamental que es disciplina. Control, persecución y exilio en lugar de libertad. Y creo firmemente que cuando una sociedad cambia principios por conveniencia y por mentiras, tarde o temprano paga el precio. Y cuando la economía nos muestra esos números negativos, solo nos está recordando lo mal que hemos hecho las cosas y que estamos empezando a pagar el precio. Amigos, no nos mintamos, nunca hay prosperidad sin responsabilidad individual y sin respeto a las leyes económicas. Se podrá reprimir la inflación, pero tarde o temprano la inflación te va a morder en el trasero. Podrás engañar diciendo que el precio de algo es 3.72, como la gasolina. Pero tarde o temprano la economía te va a recordar que ese no es el precio verdadero. Entonces, vivir en un engaño continuo es inmoral.
Y a eso, como decía, tenemos una crisis institucional, porque el problema no solo es cuánto gasta el Estado y qué tan inmoral es el Estado, sino cómo el Estado entiende su rol. Un Estado que cree que debe hacerlo todo. Un Estado que cree que los ciudadanos son unos inútiles. Un Estado que no cree que los individuos deberían hacer sus proyectos de vida realidad. Un Estado que cree que ellos van a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Y no solo a las personas, las regiones. Agarrarse, acapararse el 85-89% de los recursos y dejar el cambio para las regiones, las universidades. Oigan, eso es inmoral. Entonces, esa inmoralidad hemos visto cómo se ha profundizado en el Estado cuando el Estado deja de ser árbitro y se convierte en jugador entrando a la cancha a jugar de empresario, haciendo plantas de cítricos. Y los empresarios, los agentes económicos, pagan impuestos y con esos mismos impuestos el Estado construye tu competencia al frente prácticamente. ¿Se dan cuenta? Eso es inmoral. Ese es el problema. Y por supuesto, al haber destruido las instituciones, nos dejan sin instituciones fuertes, sin seguridad jurídica. Y claro, es porque no hay justicia además. ¿Y por qué la justicia es tan importante y es fundamental para la economía? Porque a veces creemos que la justicia es una cosa por allá y la economía es otra cosa por allá. Como que, no sé cómo será aquí, pero la Facultad de Economía se me hace que está por allá y la de Leyes está por acá. Cuando las dos están prácticamente juntas. ¿Por qué? Porque solo donde hay justicia hay seguridad jurídica. Y solo donde hay seguridad jurídica hay propiedad privada. Y solo donde puede haber propiedad privada hay inversión. Hay generación de fuentes de trabajo, hay desarrollo. Y solo donde hay propiedad privada que se respeta, como decía Franklin, puede haber incentivos. Entonces, no hay economía sin justicia. ¿Pero acaso no lo hemos visto ya este año? Como les dije, sale un decreto 5503 y a punta de dinamitazo, de actos vandálicos, ilegales e inmorales, porque esa COB a mí no me representa. No sé si a ustedes. Pero se atribuye la representación de todos y logra abrogar un decreto, más allá de hecho que puede tener muchísimas fallas, que creo que los tenía, hasta sus números estaban mal. Pero eso no es el punto. El punto es que ilegalmente se puede cambiar una norma legal. ¿Y por qué? Porque esa norma legal no tiene fuerza legal. Y no tiene fuerza legal porque no hay justicia.
Y todas las decisiones económicas se implementan, se instrumentan con mecanismos legales, sean circulares, decretos, leyes, y por supuesto cualquier reforma de verdad que se quiera hacer en el país involucra reformas a la Constitución. Porque la inmoralidad, amigos, en Bolivia está constitucionalizada. Entonces, sin instituciones fuertes, ningún plan económico sobrevive. Y encima tenemos una crisis también, y les decía que es multifacética, otra que es importante, una crisis de confianza. Toda economía se sostiene sobre algo que es incalculable, inmedible, invisible: la confianza. Confianza, en primer lugar, en tu moneda, en la ley, en el futuro. Si se ha devaluado la moneda prácticamente un punto en las últimas 24 horas, significa que confiamos en el boliviano un punto menos. Entonces, es complejo. Por supuesto que sí, porque cuando esa confianza se rompe, la gente deja de invertir, de ahorrar, y lo que más me preocupa, deja de creer. Y eso es difícil de recuperar. Entonces, fíjense, y vuelvo al tema, la crisis de Bolivia, si la definimos como una crisis económica, no estamos viendo la verdadera crisis. El gobierno cree que también es solo económica. Por eso cree que solo cambiando algunas cosas se debería arreglar. Pero no. Y hay un sistema corrupto, prebendal, inmoral. Y eso no se cambia cambiando solo las cabezas. Es descabezando el sistema y reconstruyéndolo. Y les repito, esa crisis tampoco es algo que ha empezado recién. Ha empezado, les repito, cuando hemos dejado de respetar principios básicos. Y eso ha sido hace mucho tiempo que se ha empezado. Y fíjense, para mí está clarísimo que una sociedad no se empobrece solo porque gasta mal. Se empobrece cuando deja de creer, repito, en ese esfuerzo que es necesario. Cuando deja de creer que trabajar es digno. Cuando las instituciones se debilitan, deja de crecer. Entonces les repito, la economía, nunca se olviden, solo refleja ese desorden que existe primero antes de que colapsen los números. No hay, amigos, creo firmemente, estabilidad económica posible donde no hay estabilidad ética. Entonces, ¿cuál es el camino hacia adelante? Como Alianza por la Libertad tenemos ese camino bien definido y lo tenemos claro. Bolivia no necesita solamente un ajuste económico,
como vengo diciendo hasta ahora, necesitamos algo más profundo. Necesitamos recuperar principios, valores. Necesitamos, para los que creemos en Dios, proteger, aumentar la fe. Necesitamos poner a la familia en el centro. Porque es indudable que la familia es el elemento más importante del tejido social de cualquier sociedad civilizada. Y porque creemos que los países no se levantan solo con dinero. Ahí estamos en desacuerdo con el actual gobierno diciendo y repitiendo a los cuatro vientos, hemos conseguido 2.000 millones de aquí, 5.000 millones de allá, 2.000 millones de allá, ya tenemos 9.000 millones, ¿no? Los países no se levantan solo con dinero, se levantan con valores. Y tenemos claro que Bolivia no está en crisis porque le faltan recursos. Está en crisis porque le sobran malas ideas. El problema real son las malas ideas que nos han traído hasta aquí. Y debemos aprender de eso para no repartirlas nunca, nunca, jamás. Pero sin embargo, hay mucho positivo y mucho de valor en este país. Así como la inflación ha sido reprimida, Bolivia es un país de ciudadanos valientes, con principios y valores, trabajadores, amantes de su patria, también reprimidos. Y eso significa que esa represión hay que levantar para que todo ese talento vuelva a florecer. Muchas gracias. Agradecemos a Jaime Dun y sin embargo les adelantamos a los asistentes acá presentes que esto aún no se termina. Vamos a tener un corto espacio. Lastimosamente por cuestiones de tiempo vamos a cortar el periodo de hacer preguntas, pero cada expositor a continuación va a pues realizar una pequeña conclusión acerca de este evento. Sin embargo, quiero primero que nada invitar a Valentina Águila. Ella le va a hacer entrega a nuestro invitado Jaime Dun de un pequeño reconocimiento con mucho cariño de parte de nuestra carrera. Les pido un fuerte voto de aplauso. Ahora lo invitamos nuevamente a Testera para que en aproximadamente unos 5 minutos usted pueda sintetizar lo más relevante de este encuentro que acabamos de tener. Bueno, nuevamente agradecer a todos ustedes. Sé que ya por temas de hora hay que ser bien breves. Creo que lo importante y lo rescatable de los 20 años de constante represión y crisis al final, y voy a repetir lo que dije, han sido una gran escuela. Hasta de lo malo se aprende. Y debe quedar claro de que todos los errores cometidos deben formar parte de la educación de todos, para no volver a repetirlos. Y es importante de que haya eventos como estos, donde podamos hablar
claramente con la verdad de lo que ha sucedido y lo que planteamos que debería suceder. Todas son sugerencias, son ideas. Y como siempre digo, si escuchan algo que tiene sentido, que va con lo que ustedes piensan, por favor, coméntenlo. Coméntenlo en la cena, en el bar, en la parrillada de fin de semana, en la chichorronería, donde estén. Porque así se empieza el cambio de manera voluntaria. Yo nunca les puedo obligar a ustedes que crean lo que yo digo, porque soy liberal, no serían libres. En esa su libertad simplemente tengan el cuidado de tomar lo que para ustedes tiene sentido. Y así, trabajando de esa manera, y ustedes comentándolo a otros, vamos a hacer crecer lo que llamamos la batalla cultural. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Esperamos tenerlo también en otra oportunidad. A continuación, nuestra compañera Brenda Chambi le va a hacer entrega de un reconocimiento al licenciado Napoleón Pacheco, con mucho cariño. De igual manera, lo invitamos a Testera que pueda brindar una pequeña conclusión acerca de este evento. Bien, simplemente agradecer su asistencia, la organización de nuestro colega, ¿no es cierto? Brillantes, porque yo entiendo que el proceso de formación profesional no solo se adquiere asistiendo a clases, estudiando, cumpliendo con las lecturas, sino también con la asistencia a este tipo de eventos, porque eso contribuye no solo a generar conocimiento, sino principalmente a hacer reflexión, porque a partir de aquí nacen preguntas y la formulación de las preguntas son el inicio de la reflexión y de un mayor conocimiento. Así que yo espero que todos los que han venido no se vayan con certezas, se vayan con dudas, con preguntas, porque esa es la vía adecuada para tener un mayor dominio de los hechos y una mejor formación. Muchas gracias. Siempre agradecemos la presencia de nuestro docente Napoleón Pacheco. A continuación, nuestra compañera Mercedes Yucra le va a hacer entrega al licenciado Franklin Pareja de un reconocimiento por parte de nuestra carrera. Fuertes los aplausos. No, pero había que hacer un estudio sobre teoría política y 4, ¿no? Teoría económica 2. Ahora las cosas están cambiando. Y el cambio no está en quienes emanan ideas, el cambio está entre quienes aceptan cambiar. Porque las buenas ideas, queridos amigos, no están extintas, siempre están ahí. Lo que pasa es que, ¿por qué no resistimos a salir de la caja?
porque a veces nosotros vivimos de prejuicios, de clichés y de estafas. ¿Y saben dónde empieza la revolución? En la educación. La educación es el único camino transformador. Mientras nos tengan ignorantes, sin acceso al pensamiento crítico, vamos a seguir aceptando estafadores, vamos a seguir aceptando bulos, vamos a seguir empobrecidos, pero mientras recuperemos el pensamiento crítico y empecemos a hacer nuestras las buenas ideas, nuestro país tiene mucho futuro. Muchas gracias. Agradecemos su presencia al licenciado Pareja. Y para ir concluyendo con este evento, vamos a invitar a nuestro compañero Juan José Torres, que le va a hacer entrega a nuestro querido licenciado Grover Alarcón un reconocimiento. Les pedimos un fuerte voto de aplausos. Gobiernos y políticas públicas. ¿Por qué hemos hecho este evento? Ojo, es una asignatura de gobiernos y políticas públicas. Ya las políticas públicas están muy relacionadas con la situación de la economía, de las variables macroeconómicas. O sea, aquí nuestros distinguidos invitados nos dieron ya un diagnóstico no muy alentador, un diagnóstico muy negativo de las variables económicas que no se están equilibrando en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, parece, ¿no? Entonces seguimos arrastrando. Aquí yo voy a tomar un concepto muy interesante que nos planteó Jaime Dull, también que premios Nobel como Douglas North o el sociólogo Bourdieu nos plantea capital social, pero el capital social se forma mediante la confianza, no solo de individuos, sino a la vez de instituciones. Y Douglas North nos plantea que las instituciones tienen que cumplir las normativas para generar confianza. Si no hay confianza, la economía entra en una recesión profunda. Y en estos últimos 20 años hemos visto que no tenemos capital social y no se cumple la teoría de Douglas North. Muchas gracias, queridos profesores. Jaime, cesamos este evento académico. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia. Hasta una siguiente oportunidad. Les pedimos orden a momento de abandonar este Paraninfo. Gracias por su interés. Vamos a, en el futuro, organizar más eventos como este. Muchísimas gracias.